Bueno, como venimos, bienvenidos al segundo taller de este ciclo de talleres, charlas, talleres de coaching grupal de Cuerpo para Emprender. Y como les veníamos comentando, bienvenidos a este gym del trabajo emocional, el gimnasio del emprendedor. Y lo que les contábamos es que tenemos estas técnicas de gestión emocional que están basados en la neurociencia para poder trabajar desde el cuerpo las emociones y desde ahí nuestras acciones para emprender, para poder lograr nuestros objetivos. Vamos a pasar a la siguiente diapo. Como les contamos, nosotras con Tatiana venimos hace tiempo ya trabajando en esto de apoyo al emprendimiento y hemos querido ofrecer este espacio para deconstruirnos en esto que venimos desde chicos, que nos enseñan en la escuela o que nos enseñan de alguna manera de que la emoción, como decía un conferencista, que somos como una cabecita nomás que anda por ahí, que el cuerpo y la emoción han quedado relegados y se sabe que realmente el cuerpo, la emoción y el lenguaje es la triada del nuevo liderazgo. O sea, para poder desarrollar nuestro liderazgo tenemos que desarrollar cada uno de estos aspectos. Entonces nosotros hemos definido el emprender, esto de emprender desde quienes somos, desde el autoconocimiento, porque consideramos que desde el propósito podemos generar un nuevo mundo. Cada uno conecte con su propósito, podemos ir generando el nuevo mundo. Y por eso, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy nuevamente vamos a trabajar las emociones y el cuerpo. Vamos a trabajar una técnica de resolución, que son las disposiciones corporales que vamos a trabajar hoy, este es el tema, y luego vamos a trabajar la autoobservación. Esperamos hoy sí lograr los tiempos de 40 minutos, la vez pasada nos pasamos un poquito, pero hoy modificamos el ejercicio para que sea más dinámico, más rápido. Entonces, como les contábamos, tenemos esto de la emoción y el cuerpo. Entonces sabemos que como decíamos, todos los seres humanos vivimos en ciertas disposiciones corporales. Estas disposiciones corporales, ¿cierto? Son cómo estamos preparados, qué tan resueltos o qué tan determinados estamos para realizar una actividad. O sea, actuamos dentro de un rango de posibilidades. Y eso, como decimos, estamos un poquito más, como con mayor resolución, un poquito menos, estamos en algún punto de este rango de esta disposición corporal. Y ya vimos la semana pasada la apertura, estuvimos trabajando en eso, como decimos, para poder observar en qué disposición nos encontramos en esta etapa de nuestras vidas, distinguimos grandes áreas de disposiciones corporales que reúne cada disposición de estas, apertura, la resolución, la estabilidad, la flexibilidad. Cada una tiene una combinación de emociones, de corporalidad, o sea, como posturas del cuerpo, y de pensamientos asociados. Entonces, depende en qué punto estoy de la apertura o de la resolución, es qué tipos de pensamientos, qué emociones y cómo está mi corporalidad, nos va a hablar de en qué punto estamos de cada una de estas disposiciones corporales. Así que tenemos el dominio corporal que Tatiana nos va a contar para ir acercándonos al ejercicio. Muy bien. Hola, se incorporó también Juan ahora último, así que le damos la bienvenida. Y como decía Verónica, las disposiciones corporales son esta forma en que nos vamos relacionando para conectarnos con las distintas situaciones de la vida. Si ustedes piensan, cuando piensan cómo es o cómo se comporta un emprendedor, tienen o imaginan ciertas posturas corporales o cierta forma de actuar. Mira, es más avasallador, es más entrador, conversa, se relaciona, ¿cierto? O una persona que es, por ejemplo, no sé, un científico, ¿no? Un científico es más introspectivo, es más alejado, la verdad es que no busca convencerte mucho, ¿se fijan? Entonces, hay distintas disposiciones que muchas veces reflejan a lo que nos dedicamos. Y cuando queremos emprender y venimos de una raíz familiar, cultural,
más alejada del emprendimiento, nos cuesta poder encontrar esta disposición que nos permita o nos facilite el emprender. Y en este día que vamos a ver la resolución, que es una disposición súper interesante, que no siempre tenemos, pero que nos sirve en muchos casos. Y en esta disposición está el dominio corporal, donde dice que cuando habitamos en esta disposición de la resolución, nuestro cuerpo está cargado hacia adelante. Ya tenemos una mirada fija, los ojos como apretados, en el sentido de que queremos concentrar muy bien, enfocar muy bien a nuestro objetivo, ¿ya? Los movimientos son más explosivos, más rápidos, se fijan, y la respiración siempre es más agitada y corta. Entonces, la disposición de la resolución nos lleva a tener un cuerpo de esta manera. Podrán imaginar, quizás decir, esta persona es así, ustedes conocen, y se imaginan que hay personas que tienen esta disposición corporal. Pero no solo, como decía Verónica, no solo somos cuerpo, también tenemos otros dominios, que en este caso son las emociones. Y para la resolución, la pasión, el entusiasmo, la ambición, la seducción, y también la rabia, el resentimiento, ¿cierto? La ansiedad, la angustia, la competitividad. Hay emociones que a veces nos parecen que son malas, pero en realidad nos abren otros portales, nos llevan a otros espacios, nos motivan desde otro, como dice, de otro dominio, de otro puesto de lugar, nos llevan a lograr nuestro objetivo. A veces la rabia, que decimos, claro, generalmente tiene un efecto negativo, pero reconocerla en nuestro cuerpo nos puede transformar a mirar y poder lograr así nuestros objetivos. La competitividad también, la resolución está muy relacionada al tema de las ventas, al tema del emprendimiento, al tema de lograr nuestros objetivos con harta energía, ¿cierto? Y el otro dominio de la resolución es el lenguaje, que ya lo hemos visto y que lo vamos a analizar posteriormente, que hagamos el ejercicio. Tenemos el dominio del cuerpo, de las emociones y también del lenguaje, de lo que decimos, ¿cierto? Y en esta disposición de la resolución existe una facilidad para conectar con el futuro. ¿Se fijan? Este cuerpo que va hacia adelante, estos ojos que enfocan, y en el lenguaje también hay una facilidad para conectarse con el futuro, con la visión hacia adelante, con cierta nitidez y con mucha energía, como decíamos delante. Este dominio transforma, es muy seductor. Hay un lenguaje claro, es invitador, convoca, ¿cierto? Trae consigo la resolución, un lenguaje que realmente tiende a conseguir el propósito que estamos buscando, ¿ya? Y entonces nos vamos a ir a la práctica muy cortito, como el taller es breve y queremos hacer solo un paréntesis en su día, vamos a hacer un ejercicio y les pido que se paren de sus sillas si es que están sentados, ¿cierto? Y yo me voy a mover acá, también me voy a levantar. Se paren de sus sillas, si quieren se sacan los zapatos, no es necesario, pero si se sienten más cómodos para que puedan estar seguros. El ejercicio es muy corto, pero tiene que ver con sentir esta disposición corporal de la resolución, para que cuando la necesiten o la estén viviendo puedan tomar conciencia de lo que les está pasando, tanto en el cuerpo, en las emociones y en el lenguaje, ¿ya? Entonces, la posición es de pie, ¿cierto? Piernas separadas, como al mismo nivel de las caderas, que les dé firmeza, ¿cierto? Que estén bien como enraizados del suelo. Y las rodillas nuevamente un poco flexionadas. Y esta flexión es leve, es para no estar, muchos que somos más laxos, las rodillas las podemos doblar hacia atrás. La idea es que no las tengamos así, sino que las pongamos un poco flexionadas, que nos lleve, nos demande un esfuerzo desde nuestros muslos y nuestros glúteos.
nos obliga a estar mantenernos en algo de tensión. La resolución es algo de tensión, es energía, nos lleva a ese espacio. Hoy día el peso del cuerpo va en la parte delantera del pie, ¿ya? Hacia los dedos de los pies y hacia las almohadillas de nuestro pie. Ahí tienen que mantener la posición, ¿cierto? Y el cuerpo, como ya deben estar sintiendo, ¿cierto? Y vamos a ir entrando en un poco más de calma para que puedan sentir su cuerpo, esta tensión que nos está generando, porque ya no solo está en los muslos y en los glúteos, sino que también al inclinar nuestro cuerpo levemente hacia adelante, ¿cierto? Las pantorrillas también empiezan a sentir un poco de tensión. Luego de eso vamos a apretar la mandíbula, es decir, para que ustedes tomen absoluta conciencia de esta enérgica disposición corporal, y van a empuñar las manos con mucha fuerza, muy apretada. Esto es como si estamos como conteniendo la rabia. Si en algún momento se van a sentir, es la rabia la que estamos viviendo en esta posición. Y la respiración, por supuesto, es nasal. Respiramos y botamos. Es un poco largo, pero estamos conteniendo, ¿cierto? Y tratando de focalizar nuestra resolución. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta emocionalidad? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta situación que estamos viviendo? Y ahora vamos a, por un minuto, dice, vamos a dar un golpe al frente, pero cortito, así, sin extender el brazo, no completo, sino que cortito, manteniendo la posición. Vamos. Yo creo que van a ser unas 20 veces más o menos, cortito y firme. Corto y firme. Que les permita ir sintiendo dónde está la tensión de su cuerpo. ¿Cierto? Ahora ya están las pantorrillas, también las rodillas se están sintiendo, los muslos, los glúteos, la otra mano, que también la tienen apretada, ¿cierto? Y el brazo que están ejerciendo fuerza. Y finalmente, vamos a decir, aquí mando yo. Aquí mando yo. Y aquí mando yo. Vamos a respirar profundo 3 veces por la nariz. Y vamos a botar por la boca. Quizás vamos a estirar las rodillas en la posición que se sientan más cómodos, ¿cierto? Pueden mover las piernas para liberar esa tensión que generaron en todos sus músculos. Respiramos, botamos por la boca, respiramos, botamos por la boca. Movemos un poco los brazos y nos damos cuenta que la sangre irriga en nuestros pies, en nuestras piernas, en nuestras manos, quizás en la cara también. Esta posición, esta disposición de la resolución nos lleva a tener un cuerpo más en tensión, más enérgico, que muchas veces está motivado por la rabia, pero también por el entusiasmo, también por la energía. Y lo podemos canalizar, pero lo importante es sentirlo cuando lo estemos viviendo. Última respiración. Y los invito a tomar asiento en su lugar, nuevamente, para realizar el trabajo de autoobservación con que nos va a donde nos va a llevar Verónica. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Y cuéntenme ahí en el chat nomás si pudieron hacer o algún emoticón, si pudieron hacer el ejercicio, porque como vamos a hablar del ejercicio ahora, es importante saber si lo pudieron hacer. Cuenten ahí.
o levantan la manito, o escriben ahí en el chat si pudieron. Cuéntenme, porque ahora vamos a hacer un trabajo, vamos a transformarnos en una red neuronal todos los que estamos acá. ¿Por qué es eso? Como vamos a poder, a través de lo que los otros piensan, el otro va diciendo, ir generando nuevas conexiones, nuevas ideas, nuevos pensamientos. Por eso, saber si lo pudieron hacer. A ver, Gisela, ¿lo pudiste hacer? Carlos, ¿pudieron hacer el ejercicio? Víctor, Juan, ¿pudieron hacer el ejercicio? Cuéntenme. Cuéntenme si... Cuando estábamos diseñando este curso nos acordábamos de Víctor y por las experiencias que nos contaba la clase pasada, que le tocaba cuando dice que había sentido rabia, que había tenido como estos conflictos con los clientes, ¿cierto? Entonces pensábamos que quizás ibas a reconocer esta emocionalidad en tu cuerpo. Ahí está, a ver. Se sintió un poco de tensión en las piernas. Eso. Entonces vamos viendo el tema de, justamente como empezó Víctor, por la corporalidad. ¿Cómo lo sintieron? ¿Cómo lo sintió Gisela, Carlos, Juan? ¿Cómo lo fueron sintiendo? Vayan contándonos ahí dónde sintieron la tensión, dónde, en qué parte del cuerpo sintieron este ejercicio. Gisela dice que pudo hacerlo y sintió todas las sensaciones de tensión y posteriormente la relajación. Muy bien. Entonces, se pudo al final sentir la relajación. Pero primero toda la tensión. Y es diferente al de la clase pasada. Vieron como la clase pasada nos inclinábamos, o sea, poníamos el peso atrás, ¿cierto? Sí. Y generaba un tipo de sensación, sentíamos la corporalidad de una manera, en las pantorrillas primero. Y sentíamos de alguna manera el peso en los talones, se sentía de una manera diferente cuando uno estaba como inclinado o afirmado en los pies hacia atrás versus el estar hacia adelante. ¿Qué les pasó con o la corporalidad o las emociones al estar inclinados hacia adelante? ¿Sintieron algo? ¿Les pasó algo? Como que pudieron ver o reconocer ahí algo al apoyarse hacia adelante. Esta es la parte de la autoobservación, como decíamos, vamos a tener de qué se trata el ejercicio, de tener una corporalidad, poder sentir qué pasa si me pongo hacia adelante, si aprieto las manos, qué me pasa en el cuerpo, qué pienso, qué siento, para poder ir viendo desde aquí, desde cada uno, desde cómo se observó cada uno, poder ir transformándolo en acciones o aprendizajes para los otros. No sé si, Carlos, queremos saber qué te pasó, Juan también, porque la idea de este taller es poder saber, no hay respuestas incorrectas. Todas las respuestas son correctas y son súper útiles para poder ir viendo qué es lo que le pasa a cada uno con este ejercicio. Así que compártanos en el chat nomás lo que les va pasando, lo que van pensando de lo que vamos conversando. Ahí se va a incorporar, ¿cierto? Está incorporando Antonio. Antonio, ¿cómo estás? Contamos un poquito. Realizamos recién un ejercicio que tiene que ver con la resolución y ahora estamos analizando y nos están compartiendo qué es lo que les pasó, cómo lo vivieron, qué fueron sintiendo. Entonces tenemos tensión en las piernas y las pantorrillas primero.
En cuanto a la emoción, ¿qué emoción sintieron ahí? ¿Qué les pasó? ¿Qué emociones aparecieron? ¿Se acuerdan? Con la apertura aparecieron un tipo de emociones, con la sonrisa, pero ahora en la resolución en este ejercicio, apretar puños, apretar mandíbula, decir, aquí mando yo. ¿Qué fue lo que les pasó ahí? ¿Cómo lo sintieron? Hola, Antonio. Muchas gracias. Víctor Víctor ahí nos escribió. cuenta, Sí. sí, nos cuenta. Al inclinarse hacia adelante te da la sensación que vas a tomar alguna acción, como que vas a tomar la delantera frente a quien tenemos al frente. Mm, Sí, sí, mm, sí. Yo igual sentí eso cuando estaba parada hacia adelante, era como que me daba más energía y más ánimo para hacer lo que iba a hacer, como había una disposición, había una emoción que acompañaba incluso a esa corporalidad. Gisela, ¿alguna emoción que sentiste? Ahí está. Al sentir la presión en el cuerpo, aparecen emociones negativas. Cuando estás ahí apretado, aparecen ciertas emociones negativas. Y como conversábamos y en una de las diapos, que esas emociones negativas a veces las rechazamos por completo. Y es interesante cómo hay parte de esas emociones que nos ayudan y que son disposiciones a la acción. Como las emociones son disposiciones para la acción, muchas veces cuando nos cuesta realizar ciertas cosas, ocurre que, no sé si le ha pasado, que cuando están enojados, dicen lo que les pasa y lo que sienten, ¿no? Como eso, el enojo muchas veces nos lleva a la resolución, nos lleva a decir, ahí es donde uno después tiene que manejar la intensidad de ese enojo, pero no rechazar el enojo de plano, porque el enojo nos está diciendo algo. Entonces, bueno, ¿cómo sale ese enojo? Es ahí en donde uno va a ir regulando la salida. Pero lo interesante es sí, cómo es un impulso para realizar alguna actividad. sí. Y ahí, Vero, me aparece eso como precisamente lo que tú dices, como en la acumulación y el enojo, entonces ya no aguanto más, se lo voy a decir todo. Y en realidad, efectivamente, son cosas, muchas cosas que habías guardado que necesitabas decir, pero por alguna otra razón no había la suficiente disposición corporal para poder decirlas. Como dice la Vero, después viene el trabajo de regulación, de decirlo bien, pero en realidad la emoción no es tan negativa, sino que te permite poder liberar, decir aquellas cosas que justamente te o indignaban o te hacían sentir mal o generaban emociones que eran dañinas para ti mismo, ¿cierto? Exacto, exacto. Y en cuanto al lenguaje, ¿qué pasó con la palabra? Es aquí mandas tú, en relación al aquí mando yo, o sea, aquí mando yo, en relación al aquí mandas tú de la apertura. Mm. ¿Tuvieron alguna sensación con al decir eso? ¿Les pasó algo? ¿Sentían que acompañaba la disposición, el apretado con la palabra? Cuenten ahí, Víctor, dísela, Carlos, cuéntanos qué te pasó, Juan también, escríbanos ahí, por lo menos hay una palabrita, algo, para saber cómo les fue, qué les pasó, tanto sea lo corporal, la emoción o el lenguaje. Se nos lleva a expulsar y liberar emociones negativas y luego el cerebro se relaja. Así lo vivió Gisela, ¿cierto? Sí. Libera emociones negativas y luego se relajó, su cerebro se relajó, se sintió más descansado. ¿Habrá alguien más que nos quiera contar?
antes de pasar a la siguiente. La siguiente, ahí está. Víctor, los puños cerrados y el estar inclinado hacia adelante me pareció tácito, que aquí mando yo, como que todo acompañaba, ¿no? Como estaba dicho, dice tú, la corporalidad, el puño cerrado, el inclinado hacia adelante, estaba ahí incluido el aquí mando yo. Interesante. ¿Y ahí qué les pasó con esa palabra? ¿Qué les pasó con el aquí mando yo? ¿Hubo alguna resistencia versus la clase de apertura, que era el aquí mandas tú? Y ahí había una cierta como incomodidad al decirle al otro aquí mandas tú. Pero acá cuando decimos aquí mando yo, ¿se sintieron cómodos? ¿Cómo se sintieron diciéndolo? ¿Les sale fácil? ¿Cómodo? ¿Sale? Sí. Sí. Ajá, exacto. Y interesante ahí con la corporalidad, ¿no? Porque quizás si hacemos en esto de estar hacia atrás y el aquí mando como la apertura, ¿cómo nos sale el aquí mando yo en la apertura? O de acuerdo a ciertas... ¿Cómo está? Si estamos como cerrados, aquí mando yo. ¿Cómo sale eso de la corporalidad y cómo acompaña al lenguaje? Yo les quería contar que se hizo un estudio en donde se ponía a las personas, se las sometía a diferentes ejercicios de corporalidad. Entonces, un grupo se les hizo generar una postura expansiva. La postura expansiva esta es cuando el deportista llega a la meta y gana, abre los brazos, o cuando uno tiene un logro, o se siente así que le fue muy bien, uno hace así, ¿cierto? Como con felicidad. Esta es la postura expansiva. Entonces decía, los que pusieron a esas personas a tener esa postura, a ejercitar la postura expansiva, luego los hicieron jugar ciertos juegos que tienen que ver con tomar riesgo, y había una mayor predisposición al riesgo cuando uno practicaba la posición expansiva. Y además, interesante que bajaba el cortisol, bajaba el estrés cuando uno tiene una postura expansiva, baja el estrés y uno tiene como más energía para tomar riesgo. ¿Y qué creen ustedes que pasa con una postura de contracción? ¿No? Como una postura cuando aparece el miedo. ¿Qué pasó con esas personas? Claramente tenían menos predisposición al riesgo y el cortisol aumentaba. Entonces, muy interesante cómo desde la corporalidad, y esto es con apoyo de la neurociencia, desde la corporalidad, podemos influir en cómo pensamos y cómo nos estamos sintiendo. Lo vimos en la apertura de la clase anterior, que si sonreíamos, desde ahí solamente, solo sonreír, se generaba como una emoción de felicidad, una sensación de alegría, solo por la comesura de la boca, ¿cierto? Solo por hacer esa expresión. Entonces, muy interesante cómo desde la corporalidad podemos influir en estos otros dominios del ser. Eso les quería comentar. Ahora pasemos al siguiente ejercicio, que es, cómo es que vamos a aplicar esto. Así que también acá, trabajo en equipo, para poder ir viendo cuáles son las experiencias de ustedes y que nos vayan escribiendo. ¿Cuándo creen que necesitan la resolución? ¿En qué casos? ¿Qué ejemplos podrían escribirnos ahí en donde ustedes consideren que la resolución es muy importante en sus trabajos, en sus emprendimientos, depende si estudian o en las conversaciones? ¿Cuándo necesitan acudir a esta disposición corporal de la resolución para ustedes? Cuéntenos en el chat. Tírennos ahí sus
ideas para poder ir aprendiendo, como decíamos, esta red neuronal, nosotras no tenemos las respuestas. Entre todos armamos las respuestas porque cada uno sabe un poquito y entre todos nos complementamos. A ver, cuéntenos, Gisela, ¿algún ejemplo, alguna situación donde tú consideres que la resolución es importante para ti? También, Carlos, cuéntanos, escríbenos ahí, Víctor, Juan, Antonio, no sé si más o menos entendiste ahí de qué iba, cuéntanos, ¿cuándo creen ustedes que la resolución es importante? ¿Cuándo la necesitan? ¿En qué caso? Díganos acá nomás en el chat, nosotros. A ver, ¿quién nos quiere compartir algún ejemplo, situación? Yo, por ejemplo. Ya, dale. Yo, por ejemplo, la resolución la necesito cuando en un espacio, en un ambiente donde hay diferentes personas y hay una ronda de conversación y hay 10 o 15 que están juntos, reunidos, y esto mismo que pasa acá. Alguien pregunta qué opinión tienen, y yo ahí personalmente necesito la resolución para poder animarme a hablar y plantear mi opinión. Ahí necesito tener quizás me tengo que poner un poco más hacia adelante, ¿cierto? Y hacer algún ejercicio ahí de apertura y ahí lanzarme a hablar, porque si no, me quedo ahí un poco, no doy mi opinión, eso es lo que me pasa. Así que en mi caso, la resolución la necesito para cuando tengo que dar mi opinión en grupos grandes. Dice, Víctor, cuando estoy convencido de que la negociación es importante para mí, aunque no necesariamente que sea un abuso hacia la otra persona, cuando tú estás convencido que necesitas, claro, y necesitas tener toda la energía, la disposición, la atención, la corporalidad para poder plantear la persuasión, ¿cierto? Muy bien. Compártanos más situaciones. Gisela, cuéntanos algo, Gisela. Es importante para mí cuando tengo que decidir mis nuevos proyectos, metas y hacerlas. Ahí hay muchas emociones, ¿cierto? Vinculadas. Nuevos proyectos, ahí está, puedo tener una corporalidad hacia los nuevos proyectos con emociones que me hacen cerrar, pero quizás si esos nuevos proyectos los hago desde la apertura y me abro antes de pensarlo, ¿cómo va a fluir de otra manera las ideas, los pensamientos, ¿cierto? La emoción, cómo nos va a acompañar? Porque la resolución, desde la resolución sustentamos el poder personal y la capacidad de acción. Desde la resolución es donde apuntamos ahí y podemos hacer los proyectos, cumplir las metas, realizarlas. ¿Alguien más que nos cuente? Carlos, Juan, Antonio. Yo necesito, ahí está. Sí, Víctor. Víctor. Cuando estoy en un cierre de una venta. Claro, claramente. Sí, también, ¿cierto? Sí, ahí también toda la emoción que hay ahí involucrada en el cierre de una venta, la corporalidad, cómo hablo, cómo miro. Sí. Yo la necesito cuando tengo que presentar una nueva idea de algo en una conferencia, en una reunión, decir ya esto es
Esto es que cuando quiero proponer algo que no se conoce y que tienes que ser seductor y poder decir, mira, esto es la solución al problema que ustedes tienen. Cómo la corporalidad me sirve ahí para enfrentar esa situación, porque hay dudas detrás, porque no sabes si van a aceptar, porque hay muchas situaciones que pueden hacer depender la asertividad con la que uno tenga. Y me parece que la disposición de la resolución es la que te da mayor asertividad para poder seducir a un público, en el buen sentido, a un público de lo que tú quieres presentarle. En la persuasión al final, como cuando uno quiere persuadir, ¿no? Convencer a otro, es la Sí. idea. Buena, ahí en el cierre de una venta también, después en los proyectos metas y cumplir una persuasión o una resolución de avanzar, de lanzarse frente a toda esta cantidad que a veces de incertidumbre que aparece, la resolución, ¿cierto? Luego, en la negociación, en una negociación, veíamos eso. Bueno, entonces nos vamos a la última diapo para ir cerrando ya el taller de hoy, que tiene que ver con esto. Entonces, ¿qué harás para lograr tus objetivos? En este caso, sin ahogarte en tus emociones, llevándolo a la resolución. ¿Qué de aquí del ejercicio, de lo que vivieron, de lo que sintieron, o qué conclusión tienen respecto de la resolución cuando van para decidir sus proyectos? ¿Cómo lo van a usar? ¿Cómo van a usar la resolución en un cierre de una venta, en una negociación, en la persuasión, o para comunicar en grupos grandes? A ver, cuéntenos, o incluso Carlos, ¿en qué vas a usar la resolución? Antonio, Juan, cuéntenos ahí en el chat, déjennos alguna palabrita para saber qué piensan, qué se llevan hoy. Para nosotros es interesante Eso. también saber qué se llevan para poder seguir avanzando con estos talleres. Y esta es esta es la última reunión para cumplir los 40 minutos, como decimos, de un día del trabajo, una pausa en el día del trabajo. Cuéntenos qué llevan y con eso ya vamos cerrando. Esperamos al chat o por micrófono también. Si alguien quiere hablar, también puede hacer. Esperamos sus opiniones. La resolución para cuando estás estudiando y a veces te cuesta el lanzarse al estudio. Bueno. Muy bien, ahí. Gracias, Antonio. Utilizar las emociones para apoyar a conseguir los objetivos. Como recordar o hacer estos ejercicios. Se recomienda, lo que recomienda la fuente desde donde nosotros sacamos esto, es que uno los vuelva a repetir, el de la apertura de la clase anterior, y el de la resolución, y los de adelante, que uno los repita 1 o 2 veces por día, más o menos. Que uno los repita unas 2 veces por día, es lo que recomiendan para, como dice Víctor, utilizar esas disposiciones corporales, las emociones, para que apoyen a conseguir los objetivos. Vamos, con fuerza y la apertura. Y ahí acaba de ingresar María. Te contamos, María, que realizamos un ejercicio sobre resolución
estuvimos analizando qué es lo que nos pasaba en el cuerpo, las emociones, acá en el chat, te voy a contar. Te voy a contar lo que dicen acá en el chat. Entonces dice que en el ejercicio que hicimos había sensaciones de tensión y luego se sentía relajación. Se sintió un poco de tensión en las piernas, sintieron tensión en las pantorrillas. El ejercicio era inclinarse hacia adelante, entonces eso daba la sensación de que vas a tomar alguna acción, como que vas a tomar la delantera frente a quien tenemos al frente. Luego se sintió la presión en el cuerpo y aparecen emociones ahí, porque hablábamos de que la resolución también tiene emociones que aparecen como negativas, pero que si las sabemos usar nos ayudan a poder llevar a la acción y lograr nuestros objetivos. Nos lleva a expulsar y liberar emociones negativas y luego el cerebro se relaja. Ahí Víctor dice los puños cerrados y al estar inclinados hacia adelante aparecía tácito una frase que había que decir que es aquí mando yo. Se sentía cómodo. Y después, ¿en qué momento no se necesita la resolución? Cuando tenemos una negociación o algo importante para uno, es interesante cómo utilizar estas posiciones corporales para acompañar a la acción, al atreverse. Por ejemplo, cuando hay que decidir nuevos proyectos, metas y hacerlas, la resolución, hay que estar ahí muy atento a cómo se siente uno, qué emocionalidad está sintiendo para poder tomar ánimo y hacerlo. Cuando hay un cierre de una venta, cuando necesito estudiar, ¿cierto? Y utilizar las emociones corporales para que apoyen a conseguir los objetivos y repetirlo hasta que se haga el hábito. El hábito se forma de la repetición de las acciones, ¿cierto? Y siempre tenemos hábitos, no importa, porque siempre estamos haciendo diferentes cosas. Entonces, uno tiene hábitos que lo ayudan a lograr objetivos o hábitos que le dificultan el logro de los objetivos, pero los hábitos están ahí, malos. Así que, muy bien. Entonces, utilizar ahí las emociones para que apoyen a conseguir los objetivos. Para cuando estudiamos. Gisela decía ya, más o menos ya lo había aplicado para cuando tiene que hacer sus proyectos, definir metas, definir qué va a hacer, ahí necesita la resolución. Entonces, estar atento a cada uno de esos indicadores. ¿Alguien más? Si no, ya vamos a ir cerrando. Queremos que sea de utilidad, que sea de valor para las personas, que se puedan dar un ratito del trabajo, de toda esta vorágine en la que vivimos y de pronto así, respiremos, solo respiremos, mirémonos, estiremos, pongamos en tensión el cuerpo un poco, sintámonos, sentirse uno mismo, solo eso, le ponemos todo nuestro cariño y todo nuestro afecto y verdaderamente agradecemos que sea provechoso para ustedes. Muchísimas gracias. Buenísimo. Bueno, nos despedimos.